Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Especialistas. Hoy continuamos con un tema muy interesante, pero sobre todo muy importante para nuestro futuro, ese futuro del que ya tenemos algunas herramientas para poderlo anticipar. Vamos a hablar ya de innovación, pero que continúa después. Para esto la conversación es con el ingeniero Virgilio Gómez Treviño, especialista en innovación, alto desempeño y neuroliderazgo. Virgilio, nuevamente te damos la más cordial bienvenida a Los Especialistas. Habíamos estado hablando de que en este contexto en el que estamos viviendo, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, pues tenemos que hacer las cosas diferentes y no podemos esperar realmente sobrevivir a nivel de empresa o a nivel de profesionista, de empleado, ¿no? Se acercan cosas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en el ámbito de los negocios y la gente está recibiendo en esta serie de videos una invitación muy atenta, pero también muy urgente a cambiar, a reinventarse. Y en este contexto lo que decíamos era, lo más importante en estos momentos es que aprendamos primero varias herramientas, una de ellas es la de anticipar el futuro, y por ahí hablábamos en otros capítulos, invitamos a la gente a que se vaya por favor, a revisar los capítulos anteriores para que entienda un poquito más a profundidad lo que son las tendencias duras y las tendencias blandas. Sobre esto, decíamos, las tendencias duras son aquellas que nos están diciendo lo que realmente podemos esperar en un futuro, lo que realmente va a pasar, lo que es prácticamente un hecho que va a llegar en el corto o en el mediano plazo. Y por otro lado, las tendencias blandas o suaves nos daban, digámoslo así, una gran probabilidad o una mediana probabilidad de que sucedan. Sin embargo, ahí es donde teníamos que hacer mucho más análisis y estudios para poder decidir sobre cuáles de las diferentes tendencias suaves nos íbamos a digamos que a invocar, íbamos a dirigir nuestros esfuerzos, nuestras inversiones. Entonces ya habíamos platicado de eso, y una vez que sabemos qué es lo que viene y una vez que decidimos por dónde irnos, ¿cómo innovamos? Esa es la pregunta, ¿no? Y yo creo que aquí vale la pena, Andrés, decirnos qué rayos significa innovar o qué es innovación. Y bueno, hay muchas definiciones. La verdad es que dependiendo de qué libro tomes, te vas a encontrar una explicación. Pero yo creo que al final de cuentas, con mi experiencia y en lo que yo he explorado, al final tiene que ver con aportar un nuevo valor. La innovación tiene que ver con aportar un nuevo valor y generar algún tipo de impacto económico, ¿sí? Y eso ya puede ser que crees algo totalmente nuevo, o que modifiques uno de los elementos de la cadena de valor, que modifiques el modelo de negocio, que implementes nuevas tecnologías. Puedes hacerlo de muchas maneras diferentes. Entonces, ya que sabemos por dónde va el tema de la innovación, aquí vale la pena hablar de tres variables fundamentales para decidir esto que yo estoy pensando, que tengo yo una idea para dar una solución a cierto mercado en este contexto que es tan radical. Bueno, ¿cómo lo analizo? Lo analizo primero con la variable de la demanda. ¿Existe un deseo en el mercado por un tipo de solución? ¿Existe algún dolor que nadie ha logrado minimizar o eliminar y que el mercado necesita que le eliminen ese dolor? Vamos a suponer una enfermedad, vamos a suponer, oye, necesito ahorrar energía, vamos a suponer, necesito ahora tener más velocidad en la entrega de mis servicios. Puede ser cualquier cosa, el tema es que exista la necesidad. Esa es una variable, ¿sí? Porque a veces decimos, oye, mi idea es genial, como yo me acuerdo hace alrededor de 20 años, Andrés, imagínate, cuando lo del internet acababa de ser un hit y un boom, sale por ahí un refrigerador que anuncia que se va a conectar al internet y que te va a decir cuando no tengas leche, y vaya, lo anunciaron, lo crearon, esta empresa lo creó, lo anunció, era una realidad tecnológica, pero no había un mercado para ello. Para comenzar era demasiado caro, y segundo, no había realmente una demanda de la gente que quisiera tener un equipo como ese conectado a internet y automatizado todo lo que era la cadena de suministro de su despensa. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta,
puede ser que la idea sea genial, puede ser que sea revolucionaria, pero puede ser también que no exista en estos momentos la demanda para eso. Entonces, ese es punto número uno, la variable primera. La segunda variable que tenemos que analizar es, ok, si hay necesidad, pero vamos a ver si es factible que yo lo cree con los recursos que tengo, que conozco y la tecnología a la mano. Porque puede ser que yo diga, oye, yo ahorita puedo atacar el cáncer y eliminarlo, ¿verdad? Sin embargo, la tecnología actual aún no me permite llegar a hacerlo. Y te doy un ejemplo muy claro. Ha habido experimentos con ratones donde a través de la manipulación genética han logrado crear un ratón que no le dé cáncer. Ese es, digamos, lo que le llaman, no le da cáncer y tiene un 30% más de vida. Imagínate que eso fuera aplicable a los humanos. El tema es que todavía no existe. Digamos lo que la tecnología sí existe, pero para experimentar en humanos todavía no existen las regulaciones, que es parte de la factibilidad. Oye, existe la tecnología, pero las regulaciones no te lo permiten. Es como la vacuna del coronavirus. Oye, a lo mejor hace 3 meses ya había en los laboratorios del mundo 5 vacunas posibles, o inclusive 5 vacunas ya hechas, pero no las podían todavía sacar al mercado porque tenían que pasar por una serie de meses de pruebas clínicas con personal humano, ¿verdad? Entonces, desde ahí tenemos el tema de que, por un lado, exista la variable número uno, que es la necesidad, después la variable número dos, que es la factibilidad, que tanto tenga yo la tecnología, los recursos, los permisos para realizar esa innovación que estoy buscando. Y el último punto, o la tercera variable, tiene que ver con que sea negocio, obviamente, ¿no? Entonces puede ser una tecnología fantástica, puede ser que el mercado lo vaya a aceptar perfectamente bien y que sí necesite eso, pero la solución es demasiado cara. Y entonces, al final de cuentas, no vas a lograr la masa crítica que necesitas para que tu inversión en esa innovación te rinda los frutos y los beneficios a todos tus accionistas. Entonces, para toda la gente que nos está escuchando ahí, innovadores, emprendedores, empresarios, que consideren estas tres variables: la necesidad en el mercado, la factibilidad de hacerlo y que realmente tenga un beneficio de negocios, un beneficio económico. ¿Por qué? Porque esto se tiene que mantener de alguna manera y tiene que ser a través del beneficio económico. Y por ahí tenemos ya una gran descripción de qué realmente es innovar y ya de una manera aplicada. O sea, ahorita si yo tengo una idea, yo ya puedo agarrar este modelo de tres variables y empezar a analizar si existen esas tres condiciones. ¿Cómo ves, Andrés? No, pues muy interesante, porque creo que de alguna manera esto de lo que se trata, pues es de asegurar, de darle certidumbre a algo que es tal vez uno de los activos más valiosos que podamos tener, que es nuestro tiempo, ¿no? O sea, para no desperdiciarlo, no gastarlo, ni dar palos de ciego o palos al aire, ¿no? Yo creo que con estas herramientas que hemos estado comentando, pues cada vez vamos teniendo como que más elementos de qué sostenernos para lograr un éxito con una mayor probabilidad, ¿verdad? Así es, Andrés. Y bueno, ya que estamos hablando de este tema, me gustaría aclarar algunas otras ideas que existen por ahí, porque la gente que está interesada en el tema de la innovación, de repente va a escuchar cosas que a lo mejor son muy novedosas o a lo mejor no son tan novedosas, pero como no ha estado metido en el estudio de la innovación, no va a entender muy bien de qué se trata. Entonces, por ejemplo, hay algunos términos como lo que es innovación disruptiva o disruptora. Y vas a escuchar, si tú empiezas a ir a eventos de innovación o a leer libros o revistas relacionadas con el tema, que existe el término de disrupción y todo el mundo busca la disrupción y todo el mundo le tiene miedo a la disrupción. ¿Qué rayos es esto? Bueno, vamos a suponer que tú tienes una empresa, ¿verdad? Tú vendes cemento y de repente, pues todo ha ido muy bien, llevas un cierto crecimiento constante, tienes tus clientes, sigues todavía buscando explorar nuevos mercados, te estás expandiendo y de repente surge una tecnología en China
que es algo que le va a rivalizar con el cemento y el concreto. Es una tecnología a base de un geopolímero que resulta que no solamente, Andrés, puedes adquirir el geopolímero desde una forma mucho más económica, sino que aparte ese geopolímero lo puedes inyectar en una grúa, que en realidad la grúa es una impresora en 3 dimensiones y puedes construir una casa en 48 horas o en un día, una casa básica. Entonces de pronto surge esta tecnología o 2 tecnologías diferentes que van a llegar a, en algún punto del tiempo, a quitarte muchísimo mercado. Y si tú no estás listo con tu empresa cementera para hacer frente a esta oferta que a lo mejor se vende al 50% de lo que tú vendes el cemento o el concreto, o a lo mejor al 30%. Y aparte, hay muchísima demanda porque las soluciones son muchísimo más fáciles, más duraderas, más flexibles, etc. Eso es un ejemplo de una tecnología que llega y de repente de golpe, y hablamos de golpe porque es cuando ya realmente puedes comercializarla. A lo mejor pasaron 10 años de estudio, pero en ese año que ya se logró comercializar y que ya lograste tener a los primeros pioneros que prueban tu tecnología, empieza a haber una disrupción. La disrupción es precisamente que tú esperabas que siguieran sucediendo las cosas como antes y ya no están sucediendo como antes. Oye, yo esperaba cierta demanda y la demanda cayó. Oye, yo esperaba que los precios se mantuvieran y de repente los precios o se elevaron o cayeron, o de repente yo esperaba seguir utilizando mi propia flotilla de camiones, de grúas, mi propia tecnología por 10 años más, y de pronto llegó una tecnología que me hace que yo cambie. Entonces, ese de pronto y ese cambio inesperado es el concepto de una disrupción. Cuando las variables que tú estás acostumbrado a manejar en tu negocio ya no se pueden mantener y ahora se están jugando con otras variables que hacen que tu negocio se interrumpa de cierta manera, o se interrumpe tu negocio, o se interrumpe el ritmo de crecimiento de tu empresa, o se interrumpe el ritmo de adquisición de clientes, o algo diferente se interrumpe. Ya no puedes seguir compitiendo de la misma manera. A eso le llamamos disrupción. Platicábamos la vez pasada el caso de Blockbuster contra Netflix. Es un claro ejemplo de disrupción donde pues, Netflix cambia su modelo de negocios. Aquí cambió el modelo de negocios primero y después volvió a cambiar el modelo de negocios con tecnología de punta. Entonces hubo 2 cambios ahí que eran disruptivos para el negocio tradicional de Blockbuster. O también hablábamos la vez pasada por ejemplo, del caso de las cámaras digitales, cómo el desarrollo de la tecnología digital fue disruptivo para la tecnología que se basaba en el film. Otro ejemplo, como en Estados Unidos, fíjate, esto tiene que ver también con el modelo de negocio. En Estados Unidos había 2 empresas que eran competidores, uno de ellos Circuit City, que ya no existe, y el otro era Best Buy, que sigue todavía triunfando. Entonces, teníamos 2 empresas muy similares en todo, con el mismo tipo de clientes, el mismo tipo de productos y hasta de precios, pero resulta que Best Buy empieza a cambiar su forma de hacer negocio y tiene algo que se le llama el Customer Centricity o el centrar su estrategia alrededor del cliente. Mientras la otra empresa, pues era una empresa tradicional donde tú ibas, si tenías duda preguntabas y si no, pues comprabas o te regresabas, checabas precios y hasta ahí se acabó. Pero acá los empleados de Best Buy eran pequeños consultores que desde que te veían a lo lejos te abordaban, te explicaban, eran expertos en la tecnología que estaban vendiendo, trataban de hacer esa labor de venta de largo plazo, de relacionamiento con cada cliente. Y al final eso fue lo que realmente ayudó mucho a que se fueran para arriba y a que su modelo de negocio triunfara. Entonces, hay un antes y un después de una estrategia donde puedes implementar tecnología, cambiar tu modelo de negocios, hacer alguna fusión, una adquisición, adquirir nuevas capacidades, pero haces algo que puede ser que deje a los competidores fuera del mercado. Si tú recuerdas, también hay algo que se llama la estrategia Océano Azul, por ahí fue muy sonada hace ya algunos años. La estrategia Océano Azul lo que dice es, en vez de que tú estés en un mercado que había de cuenta Océano Rojo y Océano Azul. El Océano Rojo era un océano donde había muchos peces
y el grande se come al chico. Entonces, era dentro del ambiente de la competencia, donde el grande se come al chico, la metáfora es que era rojo por la sangre de los peces que se están comiendo, ¿sí? Entonces te dicen, ¿por qué no te vas a un océano donde tú estés y no haya competidores, donde la competencia sea irrelevante porque nadie te va a poder alcanzar? Y el típico caso de la estrategia Océano Azul es el Cirque du Soleil, ¿no? Donde mezclan desde hace muchos años el concepto del espectáculo de Hollywood, ¿verdad? Sí, más que de Hollywood, de Broadway. El teatro, el concepto teatral de Broadway con el concepto del circo. Le quitan elementos muy costosos y que ya se veía que iban de salida, como son los animales, como son las estrellas del circo, y dejan elementos puros que pueden transformar, evolucionar, que pueden realmente marcar la diferencia y crean un concepto nuevo, que es el Cirque du Soleil, ¿verdad? Y que te cobran un precio premium y que hasta ahorita no tienen realmente competencia directa, después de tantos años. Entonces, esos pequeños cambios son a los que podemos interpretar como una innovación disruptiva o disruptora. Y eso es algo que mucha gente busca, porque lo que tú quieres es crear la disrupción, pero no quieres estar en medio de la disrupción. Quieres estar preparado para cualquier tipo de disrupción que venga, porque si no, realmente corres el gran peligro de quedar fuera del mercado. Y ese es un concepto muy importante que siempre se va a ver cuando estamos hablando de innovación. Claro. Hay otros conceptos, por ejemplo, el de las organizaciones exponenciales. Hoy día podemos ver empresas tipo Airbnb, tipo Uber, en el pasado Facebook o Google, que de repente al cabo de 3, 4 años su valor de mercado se incrementa 10 veces lo que los competidores tradicionales pues tendrían, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo una empresa puede crecer tanto, tan rápidamente? Y entonces resulta que hay un concepto nuevo que surge de Silicon Valley, que se llama las empresas exponenciales, donde implementan una serie de estrategias que te hablan de usar la nueva tecnología, de lo que hemos estado hablando, te hablan, por ejemplo, de cambiar tu modelo de negocios, de digitalizar al máximo, de crear comunidades, de utilizar un staff que no sea permanente, sino un staff sobre demanda, de forma que cuando tú te tengas que expandir, tengas el staff a la mano y cuando tengas que achicarte por alguna razón del mercado local o global que esté sucediendo algo, también tengas la flexibilidad de hacerlo. Te hablan de utilizar algoritmos de inteligencia artificial, donde estés no solo estudiando lo que está pasando, que eso se le llama la analítica descriptiva, otro tipo de tecnología, analítica descriptiva, sino tú a través de algoritmos de inteligencia artificial tengas la capacidad de hacer análisis que te puedan predecir lo que va a suceder. Tipo el caso de Amazon, de eBay, de Mercado Libre, que están analizando tus compras para poder predecir lo que tú vas a comprar o necesitar en el futuro. Entonces, hay una serie de empresas que actualmente ya están implementando todas estas estrategias para volverse disruptivos, para estar a la vanguardia en tecnología y pues obviamente no cualquier organización hoy día tiene esas capacidades. Necesitan de los líderes, esos líderes que están enfocados en el futuro y que probablemente hablemos a profundidad de ellos en una cápsula entera, si tú me lo permites, pero que ahora se le llaman los líderes exponenciales, organizaciones exponenciales, líderes exponenciales. ¿Y qué es un líder exponencial? Es un líder que no solamente trae la parte humanista desarrollada. Si tú tomas hoy un curso de liderazgo, vas a ver la parte humana que te habla de la comunicación, de la toma de decisiones, de manejo de conflictos, de la gestión, etcétera. Eso es parte esencial del líder, pero hoy día un líder tiene que ser aparte visionario, es decir, a ver, ¿qué va a pasar de aquí a 10 a 15 años? ¿Dónde va a estar mi empresa, mi organización? Si yo estoy en recursos humanos, ¿dónde van a estar los recursos humanos de aquí a 10 años? O si yo soy el empresario, el dueño de la empresa, es hoy día yo vendo mofles, como decíamos la vez pasada, ¿dónde vamos a estar de aquí a 10 años? ¿Se van a seguir necesitando los mofles o ya todos los coches van a ser eléctricos? Entonces, tienes que ser visionario. Esa es una. Dos, tienes que ser tecnólogo. El tecnólogo es esa persona que tiene la capacidad de entender lo que son las tecnologías nuevas, como la inteligencia artificial, Big Data, blockchain, Internet de las cosas, 3D printing,
realidad virtual, realidad aumentada, el software como servicio, todo eso, no es que seas experto, sino que cuando yo, Virgilio Gómez, estoy hablando contigo y lo menciono, tú sabes qué es, entiendes cuál es su aplicación y sabes que a lo mejor yo, por ejemplo, si yo fuera un gerente de finanzas, yo diría, a ver, ¿cómo yo llevo al siguiente nivel a mi área a través del estudio de estas tecnologías? ¿Cómo yo, que estoy a lo mejor en marketing, cómo yo me apalanco de todas estas herramientas para llevar a la organización a través del marketing al siguiente nivel? Entonces, ese es el tecnólogo, no es el especialista, sino aquel que está versado en tecnología y entiende lo nuevo y cómo se aplica. Y tenemos una tercera variable, bueno, de lo nuevo. Acuérdate que la original era la humanista, pero decíamos, tienes que ser visionario, tienes que ser tecnólogo y tienes que ser innovador. Y un innovador no es nada más aquel que tiene muchas ideas aparentemente nuevas. Un innovador es aquel que sabe cómo implementar la innovación dentro de su organización. Entonces, para eso, pues a lo mejor él tuvo que estudiar design thinking o metodologías ágiles o algún proceso, o alguna maestría en innovación, alguna certificación, pero básicamente es alguien que ya tiene una estructura y sabe cómo llevar a cabo la innovación dentro de su organización. Y con esto, Andrés, pues podríamos ir cerrando, ¿verdad? Del tema de, tú me decías, bueno, ¿qué más hay o qué hay más allá del conocer cómo es el contexto actual y cuáles son las tendencias que realmente van a suceder? Entonces, la respuesta, luego de la plática del día de hoy, es, ya con ese conocimiento, vamos a innovar. ¿Qué necesito para innovar? Teníamos un modelito que compartimos de 3 variables, que hablaba de la necesidad, la factibilidad y la viabilidad económica. Y después hablábamos de, oye, ¿qué características tiene que la innovación disruptiva? Si yo quiero innovar, puedo ser, una innovación, Andrés, puede ser desde la mejora continua. Una pequeña innovación que no haga mucho ruido, pero que nos lleve a mejorar tantito. Y eso es lo que muchas empresas hacen. Pero hay innovaciones que son muchísimo más arriesgadas y a la máxima o el máximo riesgo es el tema de llegar a ser disruptor en ese mercado o en esa industria. Hablábamos de los líderes exponenciales, qué características debes de tener si tú quieres ser un líder del mañana, que ya empezó, el mañana ya empezó, tienes que cumplir con más características de las que el líder tradicional tenía que cumplir. Y hablábamos del nuevo giro de esas empresas que de repente explotan y que se vuelven demasiado exitosas, pues claro, porque están apalancándose no de una tecnología, no de un nuevo modelo de negocios, sino de muchas de estas herramientas en conjunto, bien integradas, para poder despegar a un nivel que muy pocos los van a poder alcanzar. Porque si vemos cuántos Amazons hay en el mundo, pues realmente son muy pocos. Así igual de exitosos, ¿verdad? Entonces, ese yo creo que sería el comentario de la sesión de hoy. Pues excelente. Yo creo que a todo esto, pues es muy interesante el hecho de darle valor agregado, ¿no? O sea, a darle cierta singularidad a eso que estamos haciendo, que no tienen los demás, que no tienen los competidores y que puede ser el elemento que nos haga, que nos prefieran en lugar de a esos competidores. Me estaba yo acordando ahorita del caso de McDonald's, ¿no? Que es el primero en lanzar sus Playland, sus áreas de juego, y que definitivamente les da una gran ventaja sobre los competidores cuando los papás, las familias, pues se sentían más confortables en una área en donde los niños, además de comer, podían jugar. Es correcto, toda la razón. Y fíjate, es bien interesante el caso de McDonald's. Yo recuerdo en 2007, me tocó ver en Asia, ya sabes que los Starbucks están por todo el mundo, ¿no? Y de repente, enfrente de un Starbucks, yo me topo con un McCafé, que en aquel entonces no existían aquí en México. Digo, ah, caray, ¿qué es un McCafé? Porque pues el café de McDonald's era el tradicional café americano y en vasito normal y se acabó. Y entonces ya después me metí a estudiar este caso donde pues McDonald's entra ya tardíamente, fíjate, entró tardíamente, pero entró pegando muy duro. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían toda la plataforma de McDonald's en el mundo para ofrecer algo a las familias. Es decir, si tú tenías familias con niños, te ibas a McDonald's
¿verdad? Pero si el papá o la mamá quería un café rico, pues se tenía que ir al café de enfrente, ¿no? Y entonces en este sentido ellos completaban su oferta con un café gourmet o con muchos tipos de café gourmet y al estar en todo el mundo podían recibir muchísimo mercado que antes se les escapaba de las manos. Y este fue un hitazo para McDonald's, obviamente le pegó importantemente a la competencia, pero es la prueba de cuando tú eres el rey, pues no buscas ser disruptor. Cuando tú eres el rey, no buscas innovar. Tú quieres mantener tu base de clientes, tú buscas mantener tu flujo de valor, pero ahí es donde precisamente tienes que decir, a ver, si no lo hago yo, alguien lo va a venir a hacer. Y entonces la forma tradicional, Andrés, como lo hacen ahora las empresas, ya aprendieron, es yo mantengo mi empresa, la empresa normal, la empresa, digamos, que es exitosa hoy, y creo, por un lado, una empresa pequeñita que va a ser la innovadora. Y esta va a estar innovando y va a estar haciendo experimentos y va a estar arriesgando su capital, pero no le va a pegar en este momento a lo que yo ya manejo y a mi base de clientes. Y cuando crezca y demuestre el éxito, ya veremos cómo fusionamos ambas ofertas. Tal es el caso hoy de Banregio y EIBanco, ¿no? Donde Banregio sigue con su esquema tradicional, pero EIBanco ahora trae un esquema de ser una banca 100% digital. Y es la forma como están ellos haciendo la innovación. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, se me ocurrió esa analogía con el ejemplo de McDonald's que estabas diciendo, porque también en esa industria ha habido muchas innovaciones. Pues sí, y que al mismo tiempo nos habla de que se metieron a investigar quién es su mercado, quiénes son sus audiencias, por así decirlo, su gente que va a consumirlos, en donde dices, oye, pues bueno, vamos a cerrar el círculo, ya tenemos a los jóvenes, ya tenemos a los niños, nos faltan los papás, ¿qué les podemos ofrecer para tener el mercado completo, ¿no? Así es. Pues muy bien, Virgilio, pues qué interesante. Seguiremos platicando contigo acerca de todos estos temas. Creemos que es muy interesante y sobre todo, dadas las circunstancias que estamos viviendo actualmente, en el que literalmente necesitamos reinventarnos, pero saber hacia dónde, con qué y cuáles son pues las fortalezas que tenemos para ver si podemos ir precisamente en esa dirección. Así es, Andrés. Y pues aquí seguiremos a tus órdenes y esperemos que tu audiencia le guste el tema que estamos tratando, porque hay mucho más.